Hay un cansancio que no se cura durmiendo. Hay un agotamiento que no se arregla con un fin de semana libre, con vacaciones, con una taza de café, ni con apagar el teléfono por unas horas. Es el cansancio del alma. Ese que aparece cuando ya oraste, ya creíste, ya sembraste, ya diste, ya lloraste, ya esperaste, y sin embargo nada cambia. El diagnóstico sigue ahí. La puerta no se abre, la llamada no llega, el hijo no vuelve, la deuda no baja, el ministerio no despega. La promesa parece archivada en algún escritorio del cielo y uno mira hacia arriba con el corazón entre las manos y dice, Señor, ¿me escuchaste o no? ¿Te acordás de mí o no? ¿Sigo en proceso o ya me dejaste en visto celestial? Yo sé que esto no suena a sermón de campeonato. No es la clase de mensaje que hace que uno se pare sobre la silla a gritar de entrada. Esta es una palabra para la madrugada, para la gente que sonríe en público, pero por dentro está gastada. Para los que todavía levantan las manos en la iglesia, pero a veces en secreto se sientan al borde de la cama y dicen, no sé cuánto más aguanto así. Para la mujer que sigue cocinando, cuidando, sirviendo, creyendo, pero se siente sola en la batalla. Para el hombre que no quiere preocupar a nadie, entonces se traga la angustia, aprieta los dientes y sigue caminando, aunque por dentro siente que viene rengueando hace meses. Para el joven que ama a Dios, pero no entiende por qué la respuesta tarda tanto. Para el matrimonio que ora junto, pero por dentro ya no sabe si está esperando un milagro o administrando una decepción. Y déjame decirte algo desde el principio, para que nadie se confunda. Sentirte cansado de esperar no te hace menos espiritual, no te hace un fracaso, no significa que perdiste la fe, no significa que Dios se fue, significa que eres humano, significa que el tiempo pesa. Significa que la espera desgasta, significa que el corazón también suda, también se fatiga, también se deshidrata. Pero hay una diferencia enorme entre estar cansado y estar vencido. Y puede que hoy llegues aquí cansado, pero no estás vencido. Puede que vengas con las alas bajas, pero todavía hay vida en tu espíritu. Puede que ya no tengas discurso, pero todavía tienes clamor. Puede que no te queden frases lindas, pero todavía te queda esa oración rota que sube al cielo y dice, Señor, no entiendo nada, pero no me sueltes. Porque a veces pensamos que la fe de verdad es la del que nunca tiembla, la del que nunca duda, la del que siempre sonríe, la del que habla como si se desayunara con ángeles y cenara con querubines. Pero la fe bíblica no es eso. La fe bíblica es seguir caminando cuando no ves. La fe bíblica es seguir orando cuando el cielo parece silencioso. La fe bíblica es volver a arrodillarte en el mismo lugar donde ayer no pasó nada y decir, Padre, aquí estoy otra vez. La fe bíblica no siempre grita, a veces apenas susurra, a veces no canta, apenas respira, a veces no corre, apenas se arrastra, pero mientras siga yendo a Dios, sigue siendo fe. Y hoy quiero hablarte de esa etapa tan difícil, tan incómoda, tan poco glamorosa, tan poco posteable, tan poco instagramiable, perdón el castellano mezclado, pero tú me entiendes, esa temporada en la que no estás donde estabas, pero todavía no llegaste a donde Dios te prometió. Ese pasillo largo entre la palabra y el cumplimiento, ese tramo donde ya saliste de Egipto pero aún no pisás Canaán, ese momento en el que ya fuiste ungido pero todavía estás huyendo en cuevas, ese espacio raro en el que ya sabes que Dios habló pero todavía no sabes cuándo se verá. Y yo quiero decirte algo que quizás el Espíritu Santo use para sostenerte. La demora no siempre significa ausencia. El silencio no siempre significa rechazo. La espera no siempre significa castigo. Muchas veces significa preparación. Muchas veces significa que Dios no está negando tu respuesta, la está formando, no la está cancelando, la está madurando. No está jugando contigo. Está trabajando en niveles que tus ojos todavía no pueden detectar. Nosotros somos adictos al microondas. Nos gusta lo rápido, lo instantáneo, lo inmediato, lo express. Si el semáforo tarda 12 segundos, ya estamos haciendo teología del apocalipsis. Si el ascensor tarda, pensamos que estamos padeciendo por Cristo. Si una página no carga en 4 segundos, sentimos persecución espiritual. Imagínate entonces lo que le pasa al alma cuando una promesa tarda 4 años, 8 años, 12 años. Claro que se desespera, claro que se fatiga, claro que se pregunta, ¿hasta cuándo? La Biblia jamás romantiza eso. La Biblia no se burla del que espera. La Biblia no le dice no seas exagerado. La Biblia está llena de gente que esperó, lloró, dudó, preguntó, se cansó, volvió a creer y en medio de todo eso descubrió que Dios seguía siendo Dios.
Isaías 40, 28 hasta 31 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero que veas algo precioso. El texto no dice que los que esperan no se cansan nunca. Dice que Dios les renueva fuerzas. O sea, presupone que sí se cansan, claro que sí. Pero el milagro no es que no se agoten, el milagro es que no se queden sin sustento. El milagro no es que no lloren, el milagro es que no se quiebren del todo. El milagro no es que no sientan el peso, el milagro es que debajo del peso sigue habiendo un Dios eterno que sostiene. Y aquí está la clave. Esperar en Dios no es sentarse con los brazos cruzados a ver qué pasa. Esperar en Dios no es resignación elegante. Esperar en Dios no es hacerse el espiritual mientras por dentro uno se apaga. Esperar en Dios, bíblicamente, es una confianza activa. Es seguir buscando su rostro. Es seguir obedeciendo la última instrucción que te dio. Es seguir haciendo el bien aunque no veas cosecha. Es seguir adorando aunque no entiendas el mapa. Es vivir convencido de que aunque no veas movimiento, Dios no está quieto. Salmo 27, 14 lo resume con una belleza tremenda. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mira qué tremendo. No dice aguarda a Jehová y desmayate. No dice aguarda a Jehová y entrégate a la amargura. No dice aguarda a Jehová y sospecha de todo. Dice esfuérzate, aliéntese tu corazón. Es una espera con nervio. Es una espera con columna vertebral. Es una espera que se predica a sí misma. Porque hay temporadas en las que nadie te puede hablar mejor que tu propia alma recordándose lo que Dios ya dijo. Hay días en los que uno tiene que agarrarse del cuello espiritualmente, llevarse frente al espejo y decirse, oye corazón mío, deja de dramatizar como si Dios se hubiera jubilado, respira. Él sigue en el trono. Respira. Él no olvidó tu dirección. Respira. Él no pierde expedientes. Respira. Él no improvisa. Respira. No entiende tu reloj, pero sí entiende tu destino. Respira. Lo que hoy te parece demora, mañana vas a descubrir que era misericordia. Lamentaciones 3, 25 hasta 26, dice algo que parece simple, pero es profundo. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar en silencio no significa esperar sin dolor, no significa esperar sin preguntas. Significa que llega un punto donde uno deja de pelear con Dios y empieza a descansar en Dios. Ya no grita desde la rebeldía, sino desde la dependencia. Ya no está diciéndole, haz lo que yo digo. Empieza a decir, haz en mí lo que haga falta mientras haces venir lo que prometiste. Y esa es una de las lecciones más duras de la vida espiritual. Porque todos queremos respuestas, pero no siempre queremos procesos. Todos queremos promesas, pero no siempre queremos podas. Todos queremos destino, pero no siempre queremos desierto. Todos queremos reinar, pero nadie quiere cueva. Todos queremos resurrección, pero nadie quiere viernes. Todos queremos palacio, pero nadie quiere cárcel. Sin embargo, Dios es especialista en usar temporadas incómodas para formar gente firme. Mira a Abraham y a Sara. Dios les habló cuando Abraham tenía 75 años y la promesa de Isaac se cumplió cuando él tenía 100. Esperaron 25 años. 25 años es mucho tiempo para esperar cualquier cosa, pero especialmente un hijo cuando la biología ya te está mirando raro y diciéndote, hermano, hermana, no es por bajar la fe, pero esto ya no da. Y sin embargo, Dios dejó que la promesa tardara. ¿Por qué? Porque había que matar la autosuficiencia. Porque había que quebrar la idea de que el milagro iba a llegar por recursos humanos. Porque había que dejar en evidencia que Isaac no era producto de una buena estrategia doméstica, sino de la fidelidad sobrenatural de Dios. Ahora, durante la espera, Abraham y Sara hicieron lo que muchos hacemos. Quisieron ayudar a Dios, como si el Todopoderoso estuviera en el cielo diciendo, ¡ay, gracias! No se me había ocurrido. Y ahí apareció Ismael, no porque la promesa de Dios fuera falsa, sino porque la impaciencia humana quiso fabricar un atajo. Y quiero detenerme aquí, porque esto le va a hablar a alguien. Hay personas que no están esperando la respuesta de Dios, están negociando sustitutos. Como la promesa tarda, abrazan lo primero que les alivia.
Como la palabra demora, se casan con una versión chiquita de lo que Dios dijo. Como el cielo guarda silencio, toman decisiones desde el cansancio. Y las decisiones tomadas desde el cansancio casi siempre salen caras. Nunca fabriques con ansiedad lo que Dios prometió por gracia. Nunca construyas un Ismael porque te cansaste de esperar a Isaac. Nunca te metas en relaciones que no vienen del cielo solo porque la soledad se hizo larga. Nunca aceptes trabajos que te sacan del propósito solo porque la presión apretó. Nunca rebajes la visión solo porque el calendario te está presionando. El apuro es mal consejero y la impaciencia tiene una habilidad extraordinaria para disfrazarse de sabiduría. Te dice, haz algo, muévete, resuelve, controla. Y no siempre resolver es obedecer. A veces obedecer es esperar un poco más. Yo sé que esperar parece improductivo, parece que no pasa nada, parece que estás perdiendo tiempo. Pero no confundas invisibilidad con esterilidad. No confundas silencio con vacío. No confundas proceso con abandono. En el reino de Dios, muchas de las cosas más profundas ocurren debajo de la superficie. Las raíces no hacen ruido, pero sostienen árboles. Un embarazo no anuncia cada detalle del desarrollo, pero la vida está formándose. La semilla enterrada no parece impresionante, pero por dentro está rompiéndose para poder brotar. Hay temporadas en las que tú sientes que te enterraron y Dios dice, no te enterré, te sembré. Y cuando Dios siembra, no siembra para perder. Cuando Dios entierra una semilla, no la está despidiendo, la está posicionando. La semilla tiene que quedar en un lugar oscuro, incómodo, silencioso, apretado, para luego empujar hacia arriba. Lo que para la semilla parece entierro, para el sembrador es comienzo. Lo que tú llamas atraso, a veces Dios lo llama incubación. Lo que tú llamas demora, a veces Dios lo llama profundidad. Mira a José. Tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos y tenía 30 cuando salió a la plataforma del propósito visible. Fueron 13 años entre el sueño y el palacio. 13 años de pozo, esclavitud, acusación falsa, prisión, olvido. Imagínate eso. Dios te da un sueño hermoso, te hace ver que tu vida tiene propósito y luego en vez de llevarte por autopista te mete por un camino lleno de tierra, curva y barro. Cualquiera diría, Señor, creo que hubo un error de logística, pero no había error. Había formación, porque José no solo necesitaba un trono, necesitaba capacidad para sostenerlo sin convertirse en un tirano. No solo necesitaba autoridad, necesitaba carácter. No solo necesitaba interpretar sueños, necesitaba administrar crisis. No solo necesitaba favor, necesitaba templanza. No solo tenía que llegar a Egipto, tenía que llegar listo. Y a veces la razón por la que tu respuesta tarda no es porque Dios no pueda dártela hoy, sino porque no quiere que mañana te destruya aquello mismo que hoy te bendice. Hay gente que está pidiendo plataformas con un alma que todavía no soporta los aplausos. Hay gente pidiendo abundancia con un corazón que todavía no sabe manejar la escasez. Hay gente pidiendo matrimonio sin haber sanado heridas que luego van a sangrar sobre el otro. Hay gente pidiendo ministerio pero no soporta el anonimato. Hay gente pidiendo liderazgo pero todavía reacciona como niño cuando no lo miran. Y Dios, que ama demasiado como para entregarte algo antes de tiempo, te dice, no te estoy diciendo que no, te estoy formando para que cuando llegue lo puedas sostener. José aprendió a servir en casa ajena antes de gobernar un imperio. Aprendió a ser fiel en lugares pequeños antes de que le confiaran grandes decisiones. Aprendió a trabajar con excelencia cuando nadie lo aplaudía. Aprendió a no dejar que la injusticia lo convirtiera en un cínico. Aprendió a seguir creyendo aun cuando el copero se olvidó de él. Y qué difícil es eso, cuando no te traiciona un enemigo, sino un olvidadizo. Cuando no te cierran la puerta, pero tampoco te abren ninguna. Cuando simplemente no se acuerdan de ti. Eso desgasta, eso humilla, eso drena. Pero hasta en el olvido de otros, Dios seguía trabajando en la agenda de José. Y yo vine a decirle a alguien que se siente olvidado, si otros se olvidaron de ti, Dios no. Si el sistema te archivó, Dios no. Si tu nombre salió de la lista humana, Dios no te borró de la suya. Si te pasaron por alto, te soltaron la mano, te reemplazaron, no te llamaron, no te devolvieron el correo, no te dieron la oportunidad, escucha bien, el Señor no necesita
de la memoria de los hombres para cumplir su propósito contigo. Cuando llega el tiempo de Dios, un faraón que ni sabía tu nombre va a mandar a buscarte. Cuando llega el tiempo de Dios, la llave aparece, la puerta cede, el ambiente cambia y lo que estuvo inmóvil por años comienza a moverse en días. Pero mientras tanto, la pregunta es, ¿qué haces con el desgaste? Porque el problema no es solo esperar, el problema es esperar mucho. El problema no es solo creer, el problema es creer cuando ya pasó demasiado tiempo. El problema no es solo orar, el problema es orar cuando ya te sabes la alfombra del cuarto de memoria. Ahí es donde la fe se vuelve más profunda o se vuelve más amarga. Ahí es donde decides si la espera te va a endurecer o te va a madurar. Y antes de seguir, déjame decirte algo pastoralmente muy importante. No todos los retrasos vienen del diablo y no toda tardanza es un ataque. A veces es más sencillo echarle la culpa a un demonio con doctorado en sabotaje cósmico, pero hay demoras que están bajo la soberanía de Dios. Hay pausas que vienen del cielo, hay silencios que no son castigos sino cirugía. Hay puertas cerradas que no son rechazo sino protección. Hay noches donde Dios no te da explicación porque te está enseñando dependencia. Habacuc 2, 3 hasta 4 lo dice de una manera magistral. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Qué contradicción tan gloriosa. Aunque tarde, no tardará. O sea, desde tu reloj parece tardanza. Desde el diseño eterno sigue perfectamente a tiempo. Desde tu emoción parece demora, desde el propósito sigue avanzando. Desde tu ansiedad parece olvido, desde el trono sigue su curso. Y aquí está la lección: no midas la fidelidad de Dios por la velocidad de la respuesta. Dios no es más fiel porque te responda rápido. Dios es fiel porque nunca falta lo que prometió. Eso no significa que todo saldrá exactamente como tú lo imaginaste. Y aquí hay que ser honestos, porque si no fabricamos un evangelio livianito, de esos que no aguantan un martes difícil, Dios no prometió cumplir nuestros caprichos tal como los dibujamos. Prometió obrar para bien a los que le aman conforme a su propósito. Romanos 8, 28. Eso significa que a veces la respuesta no es lo que pediste, sino algo más profundo. A veces tú oraste para que cambie la circunstancia y Dios primero quiere cambiar tu alma. A veces pediste que te sacara del proceso y Dios quiere revelarse en el proceso. A veces pediste una explicación y Dios te da su presencia. A veces pediste una fecha y Dios te da fuerza para el día. A veces pediste una puerta y Dios te da identidad. A veces pediste alivio y Dios te da transformación. Y yo sé que eso no siempre nos gusta, porque nosotros preferimos respuestas con moño, queremos paquetes rápidos, queremos que el Señor nos diga: te llega el viernes a las 4:17 de la tarde con firma requerida. Pero Dios no opera como una empresa de mensajería. Él es Padre, Él es sabio, Él es santo, Él ve lo que tú no ves, Él sabe lo que haría daño aunque hoy te parezca maravilloso. Él sabe qué bendición te elevaría y qué bendición todavía te rompería. Él sabe cuánto dolor puedes administrar, cuánto gozo puedes sostener, cuánta exposición puedes resistir. Y como Padre no solo te ama, te cuida de ti mismo. Mira, a Marta y María en Juan 11 mandan a decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Es una oración preciosa. No apelan al mérito de Lázaro, sino al amor de Cristo. No dicen el que sirve, el que diezma, el que se portó bien. Dicen el que amas. Y el texto dice algo desconcertante. Dice que Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. Y luego, en vez de salir corriendo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, el texto une amor con demora. Y eso descoloca. Porque nosotros pensamos que si Dios me ama, corre. Si me ama, acelera. Si me ama, evita la crisis. Pero a veces, precisamente porque te ama, no te responde según tu urgencia, sino según su gloria. Cuando Jesús llega, Lázaro ya lleva 4 días en el sepulcro y Marta le dice lo que muchos hemos sentido: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Traducción contemporánea: si hubieras intervenido a tiempo, esto no se me caía. Si hubieras hecho algo cuando te llamé, no estaría llorando esto. Si hubieras llegado antes, no tendría esta herida.
y Jesús no la reprende por decirlo, porque Dios soporta nuestras preguntas cuando vienen desde el dolor, pero luego hace algo mayor. No solo sana a un enfermo, resucita a un muerto, porque la demora no anuló el milagro, lo redefinió para un nivel más alto de revelación. Hay gente que está llorando porque Jesús no llegó a la etapa 1 del problema, sin saber que viene caminando para manifestarse en la etapa 4. Hay gente que se angustia porque el cielo no respondió cuando aún había pulso y Dios dice, espera, todavía no viste el final. Hay sepulcros que no son el fin de tu historia, son el escenario donde Dios va a demostrar que la palabra final no la tiene la muerte, la pérdida ni el retraso. Y quizás alguien me dice, sí, pero mientras tanto duele. Claro que duele. La fe no anestesia todo. La fe no niega la pérdida. La fe no te vuelve de madera. La fe llora pero sigue esperando. La fe tiembla pero sigue creyendo. La fe se rompe en el piso y aún así susurra, yo sé que mi Redentor vive. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarle a diferentes personas, porque la espera no tiene una sola cara. Hay quienes están esperando una respuesta económica y el desgaste financiero es brutal. Porque una enfermedad del alma puede esconderse, pero una cuenta por pagar te habla todos los días. El buzón te predica, el banco te evangeliza por la fuerza, el saldo rojo te da devocionales que nadie pidió. Y tú sigues orando, sigues intentando, sigues administrando, sigues recortando, sigues sonriendo frente a tu familia para no asustarlo, pero por dentro dices, Señor, ¿hasta cuándo? Déjame decirte algo. La provisión de Dios no siempre llega con espectáculo, pero llega. A veces viene en forma de oportunidad, a veces en sabiduría para reorganizar, a veces en una puerta inesperada, a veces en alguien que te recuerda un recurso, a veces en fuerza para no rendirte, pero nunca confundas escasez presente con abandono definitivo. Dios sigue siendo Jehová Jireh, aunque hoy no entiendas el método. Hay otros esperando por un hijo pródigo y eso desgasta de una manera distinta. Porque cuando el problema es dinero, al menos puedes hacer números. Pero cuando lo que te duele es un hijo, un hermano, una hija, un esposo, una esposa, un ser querido lejos de Dios, no hay calculadora que te alivie. Te acuestás pensando en ellos, te levantás pensando en ellos, interpretas cada mensaje, cada silencio, cada mirada. A veces te culpas, a veces te preguntas si fallaste. A veces dices, Señor, yo no te pido una casa más grande, ni un coche del año, ni fama, te pido que lo traigas de vuelta y como tarda te desgastas. Pero escucha bien, Dios sabe encontrar gente en países lejanos, en noches oscuras, en cárceles interiores, en caminos torcidos. Él sabe hacer volver a casa a quien hoy parece más perdido. No pierdas la esperanza solo porque el proceso es largo. El padre del hijo pródigo no dejó de ser padre mientras el muchacho estaba lejos. Hay personas esperando sanidad. Y la espera médica es tremenda. Una cosa es predicar de la fe con buena salud y otra es hacerlo cuando el cuerpo duele. Una cosa es decir Dios tiene el control con energía. Y otra es decirlo cuando uno no duerme bien, cuando el tratamiento se alarga, cuando los estudios siguen, cuando la recuperación no llega, cuando uno ya está harto de que le digan sé fuerte porque el problema es que ya fuiste fuerte demasiado tiempo. A ti quiero decirte, tu dolor no asusta a Dios, tu cansancio no lo ofende, tus lágrimas no lo desordenan, sigue siendo bueno aunque no entiendas el tiempo. Y aun si el proceso físico tarda, su presencia puede volverse tan real que sostenga tu alma mientras tu cuerpo pelea. Hay otros esperando por dirección. No están en crisis visible, pero están en niebla. No saben si mudarse, si quedarse, si empezar, si cerrar, si insistir, si soltar. Y la indecisión prolongada también fatiga, porque hay gente que no está rota por una tragedia, sino desgastada por una incertidumbre. No saben dónde poner el siguiente paso. Y yo creo pastoralmente que una de las maneras en que Dios prepara la respuesta es afinando tu oído, porque a veces la demora no está retrasando tu vida, está purificando tus motivaciones para que puedas escuchar bien. Hay decisiones que uno no puede tomar en ansiedad, hay puertas que solo se reconocen con el corazón aquietado, y por eso Dios te lleva a temporadas donde no puedes avanzar por impulso, sino solo por dirección. Hay solteros y solteras esperando promesa en el área afectiva. Y yo sé que en la iglesia a veces somos especialistas en decir frases que ayudan poco. No te preocupes, ya llegará. Claro, dicho por alguien que se casó a los 19, tiene 4 hijos, perro, patio y macetas,
no es mala gente, pero no siempre entiende. Hay esperas afectivas que duelen, duele ver a otros avanzar, duele no entender, duele preguntarse si el sueño también incluye esta área o si aquí hay silencio prolongado. Y en ese espacio la tentación es conformarse con cualquier compañía para no seguir esperando, pero escuchá con claridad, nunca cambies paz por apuro, ni propósito por compañía, ni dignidad por miedo a estar solo. Mejor una espera dolorosa que una historia equivocada que te aleje de Dios. Y hay matrimonios esperando restauración, y esos procesos suelen ser silenciosos, lentos, torpes a veces, incómodos, porque a veces el milagro no es que todo se arregle en una noche de llanto, sino que ambos vuelvan a aprender a hablar, a perdonar, a escucharse, a reconstruir confianza, y eso lleva tiempo. Si estás ahí, no desprecies las pequeñas señales. Un cambio pequeño también puede ser gracia. Un gesto distinto también puede ser Dios trabajando. La restauración profunda no siempre hace ruido al principio. Ahora bien, si la espera desgasta, ¿cómo se sobrevive sin amargarse? Quiero darte varias verdades, no como fórmulas mágicas, porque eso no existe, sino como anclas para no hundirte. La primera, no hagas teología desde tu cansancio. El cansancio miente. Cuando uno está agotado, interpreta mal, cree que el silencio es rechazo, cree que el retraso es olvido, cree que el proceso es castigo, cree que el todavía no es nunca. Pero el agotamiento emocional no es un buen maestro. Por eso necesitas volver una y otra vez a la palabra, porque cuando tu emoción hace ruido, la verdad te ordena. Tus sentimientos merecen ser atendidos, pero no deben gobernar la interpretación de Dios. La segunda, no convierta la espera en inactividad espiritual. Hay gente que como no ve respuesta, deja de servir, deja de adorar, deja de congregarse, deja de sembrar, deja de hacer el bien. Se pone en pausa total. Pero Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjate, a su tiempo. No al tuyo, al suyo. Pero mientras llega ese tiempo, no dejes de hacer el bien. No dejes de ser fiel. No dejes de amar. No dejes de obedecer. No dejes de cuidar tu altar. El enemigo no siempre te mata con un gran pecado. A veces te apaga con una larga espera. La tercera, aprende a lamentarte sin desconectarte. La Biblia no censura el lamento santo. Los salmos están llenos de preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Dios no quiere un teatro religioso donde tú finjas que todo está bien cuando por dentro estás a punto de desmoronarte. Él prefiere un corazón roto y sincero que una boca impecable y una fe maquillada. Dile la verdad. Dile me duele, dile estoy cansado, dile no entiendo. Dile tengo miedo de rendirme. Eso también es oración. Y a veces la oración más espiritual no es la más elegante, sino la más honesta. La cuarta, no compares tu reloj con el de otros. La comparación envenena la espera. Porque empiezas a mirar al costado y dices, ¿por qué a ellos sí? ¿Por qué ella ya? ¿Por qué él tan rápido? ¿Por qué yo sigo aquí? Y cuidado, porque el fruto ajeno mal interpretado te puede hacer despreciar tu proceso. Lo que ves de otros es la parte editada. Tú no sabes sus noches, sus desiertos, sus podas, sus costos, y aunque lo supieras, tu historia no se escribe con el calendario de nadie más. Dios no te está criando en masa. No eres producción industrial del cielo. Eres hijo, eres hija, y Él trata contigo de manera personal. La quinta, no permitas que la espera te haga adorar la respuesta más que al respondedor, porque a veces decimos que queremos a Dios, pero en realidad queremos lo que Dios puede darnos. Y cuando tarda nos enojamos, porque lo que amábamos no era su rostro, sino su mano. Hay momentos en que el Señor permite que la respuesta no llegue rápido para purificar el amor, para que puedas decir con verdad, aunque esto tarde, yo te sigo queriendo a ti. Aunque no se abra esa puerta, tú sigues siendo bueno. Aunque no vea todavía lo prometido, no voy a convertirte en un medio para mis fines. Tú sigues siendo Dios. La sexta, sirve con lo que sí tienes mientras esperas lo que aún no llega. Esto es crucial. Muchos creen que la vida comienza cuando llegue la respuesta, cuando me case, cuando sane, cuando se acomoden las finanzas, cuando me den el ministerio. No, la vida ya está ocurriendo. Y una de las trampas más sutiles del enemigo es robarte el presente en nombre de un futuro incierto. Hay gente que se pierde años enteros, no porque su promesa tarda,
sino porque se negaron a vivir mientras esperaban. No hagas eso. Ama hoy, sirve hoy, agradece hoy, aprende hoy, descansa hoy, ríe hoy. El hecho de que todavía no tengas la respuesta completa no significa que Dios no te haya dado nada para administrar ahora. La séptima recuerda lo que Dios ya hizo. La memoria espiritual sostiene la fe en la espera. Por eso Israel debía recordar el mar abierto, el maná, el agua en la roca. Porque cuando hoy no entiendes, necesitas visitar ayer. Necesitas hacer inventario de fidelidad. Necesitas decir, a ver, corazón, no te hagas el amnésico. ¿Quién te sostuvo la vez pasada? ¿Quién abrió aquella puerta? ¿Quién te sacó de aquella depresión? ¿Quién te dio fuerza cuando creíste que no ibas a sobrevivir? ¿Quién estuvo contigo en el hospital? ¿Quién proveyó cuando no había? ¿Quién te habló en aquella noche? ¿Quién te levantó en aquella pérdida? El mismo Dios de ayer no perdió poder hoy. La octava, entiende que a veces tú eres parte de la respuesta que Dios está preparando. Esto me golpea, porque solemos imaginar la respuesta como algo externo. Un trabajo, una llamada, una sanidad, un regreso, un contrato, una reconciliación. Y sí, muchas veces será algo externo, pero otras veces la respuesta empieza adentro. Dios está construyendo en ti una paz que no conocías, una templanza que no tenías, una profundidad en la oración, un discernimiento, una misericordia, una resistencia, una autoridad espiritual, un carácter. Tú estás esperando que cambie el alrededor y Dios está haciendo un milagro dentro de ti. Santiago 1, 2 hasta 4. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia debe tener su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nadie quiere esa clase, pero todos necesitamos ese fruto. Permíteme decirte algo con mucha claridad. No todo lo que tarda está muerto. No todo lo que se demora se perdió. No todo lo que no ves dejó de existir. Hay semillas que germinan lento. Hay procesos que maduran despacio. Hay respuestas que vienen por acumulación, no por explosión. Cada oración suma. Cada acto de obediencia suma. Cada lágrima no desperdiciada suma. Cada día que elegiste no rendirte suma. Nada se perdió. El cielo no desecha lo que tú depositaste en fe. Y si me permites, quiero hablarte ahora del lado más íntimo de la espera, lo que hace con la identidad. Porque cuando la respuesta tarda, uno empieza a escuchar voces peligrosas. Quizás no vales, quizás no eres importante. Quizás Dios responde a otros, pero no a ti. Quizás algo está mal contigo. Quizás ya se te pasó el tiempo. Quizás esto es para otros. Y esas mentiras empiezan a gotear, hasta que si no las confrontaste deforman la imagen. Pero tu valor nunca ha dependido de la velocidad con que lleguen tus resultados. Tu identidad no está atada al calendario de una promesa. Eres hijo antes del cumplimiento. Eres amada antes del milagro. Eres escogido antes de ver la respuesta. Eres visto aun cuando estás esperando. Jesús fue bautizado y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso fue antes de los milagros públicos, antes de las multitudes, antes de la cruz, antes de la resurrección. La afirmación vino antes de la obra visible. ¿Qué te quiero decir? Que Dios no te ama más cuando la respuesta llega. No te valida más cuando el milagro aparece. No te asigna identidad recién cuando la promesa se cumple. Si no entiendes eso, vas a hacer de la respuesta un ídolo. Y cuando algo tarda, pensarás que entonces vales menos. No, tu valor ya fue establecido por el amor del Padre y por la sangre de Cristo. Entonces, cuando la espera te desgaste, no interpretes tu dignidad por la demora. No digas si tarda es porque no le importo. No, a veces tarda precisamente porque le importas mucho. A veces tarda porque no te quiere dar algo sin formar primero el recipiente. A veces tarda porque lo que viene es más grande de lo que imaginás. A veces tarda porque la historia será más gloriosa si la escribe a fuego lento. A veces tarda porque hay otras piezas involucradas. A veces tarda porque otras personas también están siendo preparadas. A veces tarda porque tu respuesta no solo bendecirá tu vida, sino la de muchos más. Eso pasó con José. Si José hubiera salido 2 años antes, quizá habría sido libre, pero Egipto no habría estado listo, Faraón no habría soñado, el sistema no habría necesitado exactamente el don que Dios le había puesto, y la familia de Jacob no habría tenido refugio en el momento de hambre. A veces la respuesta tarda porque no solo se trata de ti,
Hay temporadas donde el Señor está acomodando un rompecabezas mucho más amplio de lo que alcanza tu vista. Tú estás orando por un pequeño alivio y Dios está diseñando una gran preservación. Tú estás pidiendo salir de la cárcel y Dios está pensando en salvar generaciones. Tú quieres que te resuelva el mes y Dios está preparando impacto para años. Y claro, eso desde el púlpito suena precioso, pero desde la cama a las 2:40 de la madrugada suena más difícil. Lo sé. Por eso no quiero hablarte desde una fe de laboratorio, sino desde la vida real. Habrá noches donde repetirás las promesas con lágrimas. Habrá mañanas en las que tendrás que hacer tu desayuno con el alma en muletas. Habrá domingos donde vendrás a la iglesia y no sentirás nada espectacular. Habrá momentos donde no escucharás voces angelicales ni verás cielos abiertos. Y ahí, justo ahí, se está cocinando algo santo. Porque la perseverancia no se forma en el entusiasmo, se forma cuando sigues sin emoción. La profundidad no se forma cuando todo es obvio. Se forma cuando eliges a Dios en la niebla. El amor maduro no se forma cuando siempre sientes, sino cuando te quedas incluso cuando no entiendes. Salmo 130 dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Me encanta esa imagen. El centinela no produce el amanecer, solo lo espera. No puede acelerar el sol, no puede empujarlo, no puede negociar con la noche, pero sabe que la mañana viene. Y esa es la clase de espera que Dios quiere formar en nosotros. No una espera histérica, no una espera incrédula, no una espera resentida, sino una espera con certeza. No sé la hora exacta, pero sé que amanece. No sé el día preciso, pero sé que Dios cumple. No sé cómo lo hará, pero sé que no miente. No sé cuánto falta, pero sé que no me trajo hasta aquí para dejarme a mitad de camino. Tal vez hoy no necesitas que alguien te explique cada detalle del proceso. Tal vez lo que tu alma necesita es que alguien te recuerde que la noche no es eterna, que la madrugada tiene fecha de vencimiento, que el invierno espiritual no dura para siempre, que la tierra seca no siempre queda seca, que la prisión no siempre tiene la última palabra, que el sepulcro no siempre termina la historia, que el silencio de hoy no cancela la voz de mañana. Y aquí quiero ser muy cuidadoso. No estoy predicando un optimismo barato. No te estoy diciendo piensa positivo y todo saldrá como quieres. No, no creo en la fe en la fe. No creo en la autosugestión con barniz religioso. Creo en Dios. Creo en su soberanía. Creo en su bondad. Creo en su sabiduría. Creo en su presencia. Creo en su capacidad para redimir incluso lo que no entiendo. Creo en su fidelidad, aunque el proceso me duela. Creo que Él sigue obrando incluso cuando no tengo evidencia inmediata. Y eso cambia todo. Porque si tu esperanza está en un resultado específico, te romperás cuando el resultado cambie. Pero si tu esperanza está en Dios, puedes atravesar resultados inciertos sin perder el centro. Job no entendió su proceso, pero pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. David tuvo que esconderse en cuevas, pero decía, en Dios he confiado, no temeré. Pablo pasó prisiones, azotes, naufragios, pero escribió desde allí cartas que aún hoy nos alimentan. ¿Por qué? Porque había algo más fuerte que las circunstancias, la certeza de que Dios seguía siendo digno de confianza. Y alguien necesita escuchar esto. No dejes que una temporada de espera se convierta en una identidad permanente de derrota. No digas, yo soy la persona a la que nunca le salen las cosas. No digas, lo mío siempre tarda. No te pongas nombres de fracaso. No te bautices con la decepción. No construyas doctrina a partir de una temporada. El proceso que atraviesas no es tu apellido. Tu espera no es tu esencia. Tu fatiga no es tu destino. Dios todavía tiene palabras sobre tu historia. Tal vez hoy te sientes como si tu vida estuviera estacionada, pero Dios no estaciona destinos, los madura. Tal vez sientes que el cielo te puso en pausa, pero a veces la pausa no es detención, es alineación. Si alguna vez usaste un GPS y te equivocaste de camino, viste esa palabra que aparece recalculando. Yo creo que hay temporadas donde el cielo está recalculando, no porque se perdió, sino porque tú no ves el trazado completo. Y lo que a ti te parece detención, en realidad es una nueva ruta hacia un mejor desenlace. También necesito decirte algo que puede sonar fuerte, pero es sano.
No conviertas la espera en excusa para desobedecer lo que sí sabes. Hay personas que dicen, estoy esperando a Dios, pero en realidad están postergando obediencia. Esperando a Dios, pero sin perdonar. Esperando a Dios, pero viviendo en desorden. Esperando a Dios, pero sin cerrar la puerta que Él ya te pidió cerrar. Esperando a Dios, pero negándose a sanar lo obvio. Y a veces no es que falta nueva dirección, falta obediencia a la última dirección. Lo que Dios te pidió ayer todavía importa hoy. Si hoy no sabes qué hacer con la gran respuesta, haz lo pequeño con fidelidad. Ora, perdona, ordena tus hábitos, cuida tu carácter, honra a Dios con tus finanzas, habla verdad, descansa, sirve. Mantente cerca de la comunidad de fe. No te aísles. La espera aislada se vuelve más peligrosa, porque cuando uno se desconecta, la mente inventa, el alma exagera y el enemigo susurra. Necesitas gente que te recuerde lo que Dios dijo cuando tú ya no tengas fuerzas para decírtelo solo. Y si estás tan desgastado que ni siquiera sabes cómo orar, entonces haz oraciones pequeñas. No siempre se necesita un discurso de 8 páginas. A veces basta con, Señor, sosténme hoy, dame pan para este día, no me sueltes, hazme fiel, no permitas que me enfríe, no dejes que esta espera me vuelva duro, protégeme de mis propias decisiones. Si voy a llorar, que sea cerca de ti. No subestimes el poder de la oración corta y honesta. El cielo entiende susurros, gemidos y lágrimas. Permíteme ahora hablarle al corazón que está tentado a rendirse. Tal vez has pensado, ya no voy a esperar más, ya no voy a ilusionarme más, ya no voy a creer por eso. Mejor bajo la expectativa, así no me duele. Eso parece protección, pero en realidad es una muerte lenta del alma. Hay gente que no dejó de asistir a la iglesia, pero sí dejó de esperar. No dejó de cantar, pero sí dejó de creer con pasión. No dejó de servir, pero sí dejó de abrir el corazón. Y quiero decirte con amor, no mates tu expectativa para no sentir dolor. Mejor llévale tu dolor a Dios, pero no entierres la esperanza que Él sembró. Porque una cosa es rendirte a la voluntad de Dios y otra es renunciar a la esperanza por cansancio. Rendirte es decir, Señor, haz tu voluntad. Renunciar es decir, ya no espero nada de ti. Y esas dos cosas no son lo mismo. La primera es adoración. La segunda, muchas veces, es una defensa herida. Dios no te está pidiendo que entiendas todo, te está pidiendo que no cierres el corazón. Y quiero decir algo que creo muy profundamente, la espera bien atravesada te hace peligroso para el infierno. Porque una persona que ya aprendió a sobrevivir sin ver, una persona que ya descubrió que Dios sigue siendo bueno en el silencio, una persona que ya fue sostenida en la incertidumbre, ya no se asusta tan fácil, se vuelve estable, se vuelve profunda. Se vuelve libre de la manipulación de la inmediatez. Ya no lo compran las luces rápidas. Ya no se desespera ante cada demora. Ya no toma decisiones por pánico. Se vuelve un árbol. Y el enemigo prefiere creyentes superficiales, ansiosos, apurados, fáciles de seducir. Pero cuando un hijo de Dios aprende a esperar sin morirse por dentro, se vuelve firme. Por eso Santiago dice que la prueba produce paciencia. Y paciencia no es pasividad. Paciencia es capacidad espiritual para permanecer bajo presión sin abandonar la confianza. Es una fortaleza que no siempre se ve desde afuera, pero sostiene toda la estructura. La paciencia es lo que hace que un matrimonio no reviente en la primera crisis. La paciencia es lo que hace que un líder no se venda por la primera plataforma. La paciencia es lo que hace que una mujer no cambie dignidad por desesperación. La paciencia es lo que hace que un hombre no destruya por impulso lo que Dios le pidió construir con fidelidad. La paciencia es una forma de poder. Ahora bien, ¿qué está preparando Dios mientras esperas? ¿Puede estar preparando las circunstancias? Sí, pero casi siempre está preparando varias cosas a la vez. Está preparando tu carácter para que la respuesta no te vuelva arrogante. Está preparando tu discernimiento para que reconozcas la puerta correcta. Está preparando tus manos para que sepas administrar lo que llega. Está preparando tu corazón. Para que no conviertas la bendición en ídolo, está preparando a otras personas. Porque no todo depende de ti. Está preparando el tiempo. Porque una bendición fuera de temporada también puede herir. Está preparando testimonio. Porque lo que hoy vives en secreto, mañana sostendrá a otros.
está preparando perspectiva. Para que cuando llegues no digas qué suerte, sino qué fidelidad. Y tal vez, escucha esto, tal vez también está preparando una versión de ti que hoy todavía no existe. Una versión más compasiva, más sabia, más profunda, más serena, más dependiente del Espíritu Santo, más libre de la opinión de la gente, más fuerte, más limpia de ego, más rendida, más parecida a Cristo. Romanos 8:28 no dice que todas las cosas son buenas, dice que ayudan a bien. No dice que todo duele menos, no dice que todo se verá lindo mientras ocurre. Dice que Dios puede tomar incluso piezas duras y hacerlas cooperar. Esa es la esperanza del creyente. No que nunca habrá dolor, sino que el dolor no será dueño del significado final. No que nunca habrá espera, sino que la espera no tendrá la última palabra. No que nunca habrá lágrimas, sino que las lágrimas no serán estériles. Y si alguno de ustedes me dijera, pero yo ya estoy muy cansado, yo te respondería, precisamente ahí es donde esta palabra te busca. Porque Isaías no dice que Dios da esfuerzo al superhéroe, dice que da esfuerzo al cansado. Multiplica fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, el candidato perfecto para el auxilio de Dios no es el autosuficiente, sino el agotado. Si hoy vienes diciendo no tengo mucho, bienvenido al terreno donde Él se glorifica. Si hoy vienes diciendo no me quedan fuerzas, bienvenido al lugar donde la gracia no complementa, sino sostiene por completo. Y quiero que imagines algo. Tal vez tú sientes que has llegado al borde como si no pudieras más, como si estuvieras caminando con el tanque vacío. Pero puede ser que lo que tú llamas final de tu fuerza sea exactamente el punto donde termina tu autosuficiencia y comienza la dependencia real. Y no hay mejor lugar para un hijo de Dios que depender de verdad. Suena duro, sí, pero es hermoso. Porque mientras tú todavía podías, orabas y seguías confiando un poco en ti. Pero cuando ya no puedes, descubres que Él puede. Cuando ya no tienes discursos, descubres que su presencia basta. Cuando ya no puedes sostener la imagen, descubres que no necesitas impresionar a Dios para que te ame. Y ahora quiero hablarte con un tono casi de confidencia, como si estuviéramos tú y yo tomando un café después del servicio, sin micrófono, sin luces, sin solemnidad innecesaria. Si estás esperando algo hace mucho tiempo, no te avergüences de volver a pedirlo. No te avergüences de volver a presentarlo. No te avergüences de decir, Señor, sigo aquí. No te avergüences de tener momentos donde te duele la comparación, donde te pesa la incertidumbre, donde te sientes solo. Lleva todo eso a Dios. No te encierres, no endurezcas el corazón, no te vuelvas cínico. El cinismo es una armadura barata, parece fortaleza, pero por dentro es un corazón herido que dejó de creer para no volver a sufrir. No te conviertas en ese creyente que ya no espera nada para no desilusionarse. No te conviertas en esa persona que escucha testimonios y en vez de alegrarse se amarga. No te conviertas en alguien que por haber esperado tanto ya no sabe celebrar lo que Dios hace en otros. Cuidado con eso. Porque cuando la espera se pudre, huele a resentimiento. Y el resentimiento es un veneno lento. No mata de golpe, pero contamina la oración, la alabanza, la comunión, la mirada. Por eso, si te has ido llenando de frustración, pídele al Señor que te limpie. Dile, no permitas que la espera me haga malo. No permitas que me haga cruel, sarcástico, incrédulo. No permitas que me haga desconfiar de ti. Hay algo que me conmueve mucho. Jesús dijo en Lucas 18, en la parábola de la viuda persistente, que era necesario orar siempre y no desmayar. ¿Qué frase? Orar y no desmayar. Porque parecería que la conexión entre ambas cosas es más profunda de lo que imaginamos. No se trata solo de orar para conseguir algo. Se trata de orar para no rendirse mientras llega el tiempo. La oración no solo mueve la mano de Dios, mantiene viva el alma del que espera. La oración te reubica, te limpia la mirada. Te recuerda quién es Él y quién eres tú. Te devuelve centro. La oración no siempre cambia rápido la circunstancia, pero casi siempre cambia primero al que ora. Entonces sigue orando. No porque estés comprando milagros a fuerza de palabras, sino porque necesitas permanecer conectado al corazón del Padre mientras el proceso madura. Sigue adorando, sigue agradeciendo incluso por pequeñas señales. Sigue poniendo un pie delante del otro, sigue siendo fiel en lo poco, sigue cuidando tu casa interior, sigue creyendo que una semilla enterrada no está desperdiciada. Tal vez alguno diga, ¿y qué pasa si
la respuesta de Dios no es exactamente lo que yo imaginé. Bueno, allí también hay gracia, porque a veces la respuesta llega distinta, pero mejor. Distinta, pero más segura. Distinta, pero más profunda. Distinta, pero más alineada al propósito. Dios nunca tiene obligación de cumplir nuestros bocetos. Él es el arquitecto. Y cuando uno madura, aprende a decir, Señor, no te exijo mi versión, confío en la tuya. Eso no es falta de fe. Eso es fe auta, fe madura, fe limpia de control. Yo creo pastoralmente que hoy el Espíritu Santo está levantando a personas cansadas, no con euforia hueca, sino con fortaleza real. Gente que necesita escuchar que su espera no es una habitación vacía, que detrás de ese silencio hay actividad divina, que detrás de esa demora hay mano de Padre, que detrás de ese proceso hay amor serio, no sentimentalismo barato, porque el amor de Dios no solo te consuela, también te forma, no solo te abraza, también te prepara, no solo te calma, también te transforma. Y si esta espera te llevó al límite, puede ser que allí, justo allí, conozcas a Dios de una manera que jamás habrías conocido en la abundancia inmediata. Hay revelaciones que solo nacen en el desierto. Hay intimidades que solo se cocinan en la noche. Hay canciones que solo salen después del llanto. Hay oraciones que solo aprendes cuando ya no puedes fingir. Hay una ternura de Dios que solo entienden los que fueron sostenidos cuando ya no tenían nada de qué agarrarse. Por eso no maldigas totalmente esta etapa. No digo que te guste, no digo que le saques foto y la enmarques en la sala, no digo que sonrías como si fuera paseo. Digo, no la maldigas del todo, porque puede ser el taller donde Dios está haciendo su obra más fina, puede ser la escuela donde aprendiste a distinguir su voz de la ansiedad, puede ser el horno donde tu fe dejó de ser teórica y se volvió sangre, músculo, resistencia, puede ser el lugar donde por fin se murió la necesidad de control. Puede ser el tramo donde dejaste de amar solo sus respuestas y empezaste a amar su presencia. Déjame decirte algo más antes de cerrar. Hay promesas que llegan de golpe y hay promesas que llegan como amanecer. No todo milagro entra con estruendo. A veces empieza con una paz rara, luego una puerta pequeña, luego una llamada, luego una conversación, luego una idea, luego una provisión parcial, luego otra, luego otra. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que el cielo había comenzado a responder hacía rato, solo que tú estabas esperando fuegos artificiales y Dios decidió amanecer despacio. No desprecias un amanecer porque no explotó como tormenta. La luz sigue siendo luz aunque avance callada. Por eso mantén los ojos abiertos, no solo para el gran milagro, sino para las pequeñas misericordias, el ánimo que volvió hoy, la fuerza para levantarte mañana, la palabra que te sostuvo, la persona que apareció, la paz que tuviste en medio de algo difícil, el no haberte derrumbado del todo. A veces la respuesta empezó en forma de sostén antes de manifestarse como cambio. A veces la primera respuesta de Dios a tu oración no es sacar la tormenta, sino meterse en la barca. Y yo no sé cuánto falta para lo que estás esperando. Sería irresponsable de mi parte darte fechas de utilería para hacerte aplaudir. No te voy a vender humo espiritual. Pero sí te puedo decir esto con toda la convicción de mi alma. Dios no miente, Dios no improvisa, Dios no se duerme, Dios no pierde control, Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad de camino. Dios sigue preparando tu respuesta aunque tu reloj diga otra cosa, sigue trabajando aunque no lo veas, sigue formando aunque te canses, sigue cuidando aunque no lo entiendas, sigue siendo bueno aunque hoy no te parezca fácil decirlo. Sigue siendo padre aunque tú te sientas huérfano por momentos. Sigue siendo fiel aunque todavía no hayas visto el último capítulo. Así que hoy, si la espera te ha desgastado, no te avergüences. Ven cómo estás, ven cansado, ven confundido, ven con preguntas, ven con poca fuerza, ven con fe pequeña si es lo único que te queda. Ven con lágrimas, ven con cansancio. Pero no te vayas lejos, quédate cerca. Quédate bajo la sombra, quédate en la casa del Padre, quédate bajo la palabra, quédate junto al Espíritu Santo, quédate junto a la comunidad, quédate junto a la promesa. Quédate hasta ver el amanecer, porque el mismo Dios que te sostuvo en la noche sabrá qué hacer con la mañana. El mismo Dios que te mantuvo respirando cuando no querías seguir sabrá cómo levantarte. El mismo Dios que vio tus lágrimas en secreto sabrá cómo responderte en público o en privado, pero de manera perfecta.
El mismo Dios que estuvo en el pozo con José, en la cueva con David, en la esterilidad con Sara, en el lamento con Habacuc, en la tumba con Lázaro, es el mismo Dios que está contigo ahora. No te rindas, no te apagues, no negocies tu promesa, no rebajes tu visión, no hagas pacto con la amargura, no entierres tu expectativa, no entregues tu corazón a la resignación, no sueltes la mano del que nunca soltó la tuya. Y si hoy no puedes correr, camina. Y si hoy no puedes caminar, párate firme. Y si hoy no puedes hablar mucho, susurra. Y si hoy no puedes entender, adora. Y si hoy no puedes ver, recuerda. Y si hoy no puedes celebrar, resiste. Pero no te vayas. No te vayas del lugar donde Dios todavía sigue formando tu respuesta. No te vayas del proceso antes del fruto. No te vayas del horno antes del pan. No te vayas de la noche antes del amanecer. No te vayas de la cueva antes de que llegue el día del trono. No te vayas del campo antes de la cosecha. No te vayas de la espera antes de ver lo que el cielo estaba preparando. Porque aunque la visión tardare, espérala. Porque aunque hoy no lo parezca, sin duda vendrá. Porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Porque no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque bueno es Jehová al alma que le busca, porque el justo por la fe vivirá. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y porque si Jesucristo venció la muerte, entonces ninguna demora tiene poder para cancelar lo que Él decidió soplar sobre tu historia. Voy a terminar orando y quiero que recibas esta oración como quien abre la ventana para que entre aire nuevo. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy te presento a cada persona que está cansada de esperar, a cada corazón que se ha sentido desgastado por la demora, a cada alma que ha llorado en silencio, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven que ha pensado en rendirse. Te pido que hoy soples nuevas fuerzas sobre ellos. No una emoción pasajera, sino una fortaleza profunda. No un entusiasmo de minutos, sino una paz que permanezca. Que vuelvas a ordenar lo que la ansiedad desordenó. Que sanes lo que la espera lastimó, que limpies la amargura si empezó a crecer, que guardes sus labios de hablar derrota, que guardes sus manos de tomar atajos equivocados, que guardes sus ojos de compararse, que guardes su corazón de dudar de tu bondad. Señor, donde haya esterilidad, trae esperanza. Donde haya cansancio, trae aliento. Donde haya confusión, trae dirección. Donde haya escasez, trae provisión. Donde haya hijos lejos, trae retorno. Donde haya dolor físico, trae consuelo, fuerza y, según tu perfecta voluntad, sanidad. Donde haya matrimonios en proceso, trae restauración. Donde haya promesas viejas cubiertas de polvo, sopla vida otra vez. Y mientras la respuesta visible llega, sostén a tus hijos con tu presencia invisible. Hoy declaramos por fe que la espera no nos destruirá, que el silencio no nos vaciará, que la demora no cancelará tu propósito, que no fabricaremos sustitutos por desesperación, que no llamaremos abandono a lo que en realidad es preparación, que no soltaremos tu mano, que seguiremos creyendo, que seguiremos orando, que seguiremos haciendo el bien, que seguiremos esperando en ti. Y te doy gracias, porque aunque no veamos todo, tú sigues obrando. Aunque no entendamos, tú sigues gobernando. Aunque nos cansemos, tú no te fatigas. Aunque nosotros no tengamos más, tú sigues siendo el Dios eterno, el Dios fiel, el Dios sabio, el Dios cercano, el Dios que da esfuerzo al cansado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y a ti que escuchaste esta palabra, te digo con cariño, no sueltes esta verdad. Si este mensaje bendijo tu vida, compártelo con alguien que esté pasando una espera difícil. Suscríbete, deja que esta palabra siga corriendo y ayúdanos a llevar esperanza a otros corazones. Pero más que nada, sal de aquí recordando esto: cuando la espera te desgasta, Dios no se detuvo. Dios sigue preparando tu respuesta. Hay cosas que duelen más no porque sean grandes, sino porque no las podemos cambiar. Y eso es lo que más desespera al alma humana. No nos desespera solamente el dolor, nos desespera la impotencia. Nos desespera mirar una puerta cerrada y no tener la llave. Nos desespera ver una relación rota y no encontrar las palabras correctas. Nos desespera orar por algo durante años y descubrir que no todo cambia al ritmo de nuestras lágrimas.
Nos desespera mirar al pasado y querer volver 5 minutos atrás, una llamada atrás, una decisión atrás, una noche atrás, una firma atrás, un diagnóstico atrás, una despedida atrás. Pero no se puede, y ahí es donde mucha gente pierde la paz. No cuando le falta dinero, no cuando le falta salud, no cuando le falta fuerza. La paz empieza a ir cuando el corazón entra en guerra con una realidad que no puede modificar. Cuando uno se planta delante de lo irreversible, delante de lo ya dicho, delante de lo ya hecho, delante de lo ya perdido, delante de lo ya sembrado, delante de lo ya roto, y dice: Señor, si me dieras una oportunidad más, si me dejaras acomodarlo a mi manera, si me dejaras tocar una vez más esa escena, yo lo arreglaría. Pero la vida no funciona así. Y Dios, en su sabiduría, no nos entrega el control del universo. Por eso hoy quiero hablarte al corazón con una palabra que no es liviana, no es superficial, no es de esas que te hacen saltar 2 minutos y luego te dejan igual que antes. Quiero hablarte de esa paz que Dios te da para soltar lo que no puedes cambiar. No estoy hablando de resignación cobarde, no estoy hablando de apatía espiritual, no estoy hablando de sentarte a mirar cómo se incendia todo diciendo, bueno, ¿qué se le va a hacer? No, estoy hablando de una paz santa, profunda, madura, nacida de la confianza. Estoy hablando de esa paz que no niega el dolor, pero deja de pelear una batalla que no le corresponde. Estoy hablando de la paz que deja de exigirle al ayer que se convierta en mañana. Estoy hablando de la paz que deja de pedirle a otra persona que haga lo que solo el Espíritu Santo puede producir. Estoy hablando de la paz que te permite decir: no entiendo todo, no me gusta todo, no elegí todo, pero no voy a seguir perdiendo mi alma por algo que no puedo controlar. El pasaje base está en Filipenses 4:6 hasta 7 y dice así: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira qué extraordinario es esto. Pablo no dice que nunca habrá situaciones angustiantes. Pablo no dice que el creyente verdadero jamás sentirá presión. Pablo no dice que si oras bien, si ayunas lo suficiente, si eres lo bastante espiritual, nunca vas a tener el pecho apretado. No. Lo que dice es que en medio de todo eso existe una ruta distinta. En vez del afán, la oración. En vez del desborde, la entrega. En vez de quedarte encerrado en el laberinto de tus pensamientos, abrir la puerta y llevarle todo a Dios. Y entonces aparece algo que no puede fabricar la mente, que no puede comprar el dinero, que no puede sustituir ninguna relación humana: la paz de Dios. No dice solamente paz, dice la paz de Dios. Porque hay una paz del mundo y luego está la paz de Dios. La paz del mundo depende de que todo se acomode como tú quieres. La paz del mundo dura mientras nadie te contradiga, mientras no falte el dinero, mientras no llegue el diagnóstico, mientras el matrimonio esté bien, mientras los hijos respondan, mientras el negocio funcione, mientras el cuerpo no falle. Pero la paz de Dios no nace de la perfección de las circunstancias, nace de la soberanía de aquel que sigue sentado en el trono aunque tus planes se hayan venido abajo. Jesús lo dijo con una claridad poderosa en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es como si el Señor nos estuviera diciendo: lo que yo te doy no es un calmante. Lo que yo te doy no es una distracción. Lo que yo te doy no es una ilusión decorada. Lo que yo te doy no es anestesia emocional. Mi paz es otra cosa. Porque el mundo te da paz cuando te evade. Cristo te da paz cuando te sostiene. El mundo te da paz cuando te entretiene. Cristo te da paz cuando te enfrenta con amor. El mundo te da paz cuando te convence de que no pienses. Cristo te da paz cuando te enseña a confiar. El mundo te da paz si cambian las condiciones externas. Cristo te da paz aun cuando la tormenta siga soplando por fuera. Y hoy hay una palabra para alguien que me está oyendo con el alma agotada. No necesitas seguir intentando controlar lo incontrolable para sentirte seguro. Necesitas volver a las manos de Dios. Porque una de las grandes idolatrías del corazón no siempre es el dinero, ni el prestigio, ni la sensualidad. A veces la gran idolatría del corazón es el control. Queremos controlar la agenda, controlar la imagen, controlar la opinión ajena, controlar el resultado, controlar el ritmo del proceso, controlar la respuesta de los hijos, controlar el carácter del cónyuge,
controlar la economía, controlar la salud, controlar el ministerio, controlar incluso a Dios. Y cuando las cosas no obedecen, se desata la ansiedad. Pero la ansiedad muchas veces no es otra cosa que el duelo de un corazón que descubre que no es soberano. Por eso Mateo 6, 25, 3, 4 es tan confrontador. Jesús dice: no os afanéis por vuestra vida. Mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Basta a cada día su propio mal. Qué palabra tan sencilla, tan luminosa y tan incómoda al mismo tiempo. Porque nosotros vivimos corriendo detrás del mañana, queremos resolver hoy los próximos 10 años. Queremos dormir esta noche con la garantía de que nadie nos va a fallar jamás, de que ningún hijo se va a desviar, de que ninguna economía va a tambalear, de que ningún amigo va a traicionarnos, de que ningún cuerpo va a enfermar. Pero Cristo dice: basta cada día su propio mal. En otras palabras, hijo, deja de cargar hoy el peso de mañanas que todavía no existen. Hay gente que está cansada no por lo que está viviendo, sino por lo que está imaginando. No por lo que pasó, sino por las 100 versiones futuras que fabricó en su cabeza. No por el problema real, sino por la película completa que dirigió en su mente a las 3 de la mañana. Y el Señor hoy te dice: mira las aves, mira los lirios, mira cómo cuido lo pequeño, mira cómo sostengo lo que no hace escándalo, mira cómo gobierno aquello que no grita, y piensas que te voy a olvidar a ti. Ahora bien, cuando decimos soltar lo que no puedes cambiar, tenemos que hablar con precisión bíblica, porque algunos confunden soltar con dejar de orar, dejar de creer o dejar de actuar. Y no es eso. Soltar, en lenguaje del reino, no es abandonar la fe. Soltar es renunciar a la ilusión de control y entregar el resultado a Dios. Tú sigues obedeciendo pero sin obsesionarte. Tú sigues amando pero sin manipular. Tú sigues intercediendo pero sin convertir la oración en un intento de torcerle el brazo a Dios. Tú sigues sembrando pero entiendes que la cosecha tiene un tiempo que no manejas tú. Tú sigues esperando pero dejas de exigir. Eso es soltar. Y para entenderlo mejor hay 3 cosas que quiero poner sobre la mesa. La primera es esta: hay cosas que no puedes cambiar porque ya pasaron. Y eso le duele muchísimo al ser humano. Hay errores que nos perseguirían menos si pudiéramos volver atrás y corregirlos. Hay palabras que jamás debimos decir. Hay decisiones que tomamos en cansancio, en orgullo, en inmadurez, en miedo. Hay oportunidades que dejamos ir. Hay pecados que abrieron heridas. Hay ausencias que no supimos valorar cuando estaban cerca. Hay llamados que no respondimos a tiempo. Y el corazón, cuando recuerda, se convierte en tribunal. Uno mismo se sienta en el banquillo, se acusa, se condena, se sentencia y encima vuelve a empezar el juicio al día siguiente. Pero dime, ¿de qué te sirve seguir sangrando sobre una escena que ya terminó? El pasado puede enseñar, pero no puede gobernar. El pasado puede corregirte, pero no puede definirte. El pasado puede humillarte, pero no puede reemplazar la gracia. Pedro negó al Señor 3 veces. 3 veces. No una distracción, no un error administrativo, no una torpeza menor. Lo negó con miedo, con vergüenza, con distancia. Y cuando el gallo cantó, Pedro entendió el peso de su caída. Lloró amargamente y con razón. Pero fíjate en esto, Pedro no pudo cambiar esa noche, no pudo rebobinarla, no pudo regresar al patio del sumo sacerdote y hacer otra escena, no pudo arrancar esas palabras del aire. Ya estaban dichas. Sin embargo, el Cristo resucitado no vino a darle una máquina del tiempo, vino a restaurarlo. Porque Dios no sana tu vida devolviéndote el pasado, Dios sana tu vida redimiendo lo que tú no puedes deshacer. Eso alguien tiene que oírlo hoy. El Señor no siempre quita la consecuencia histórica de lo que pasó, pero sí puede romper la condena espiritual que tú sigues cargando. Tal vez no podrás cambiar el hecho, pero sí puedes dejar de vivir enterrado debajo de él. Tal vez no podrás borrar aquella noche, aquella caída, aquel fracaso, aquella firma, aquel desorden, aquella relación mal elegida, aquella llamada que no hiciste, aquel perdón que postergaste. Pero la sangre de Cristo sigue teniendo poder para sacar de la tumba a gente que aún respira pero vive sepultada por la culpa. Y hoy Dios te dice, no te voy a dar paz editando tu historia, te voy a dar paz entrando en tu historia y redimiéndola desde adentro.
La segunda cosa que no puedes cambiar son ciertas personas. Y esto duele mucho más de lo que a veces admitimos. Porque amar a alguien no significa poder transformarlo. Querer salvar a alguien no significa poder rendirlo. Llorar por alguien no significa tener autoridad sobre sus decisiones. Hay madres que piensan que si aman lo suficiente el hijo volverá. Hay esposos que piensan que si insisten lo suficiente el otro cambiará. Hay líderes que creen que si hablan mejor la gente finalmente obedecerá. Hay hijos que creen que si explican por centésima vez el padre por fin entenderá. Pero hay un límite sagrado que Dios no violenta, la responsabilidad humana delante de Él. Ni tú eres el Espíritu Santo, ni yo soy el Espíritu Santo. Y mucha gente está agotada porque está intentando hacer la obra del Espíritu con herramientas de la carne. Explican, presionan, corrigen, lloran, amenazan, controlan, espían, repiten, insisten, revisan, manipulan, calculan. Y al final no tienen paz. Porque nadie puede vivir bien si intenta ser el salvador de otra persona. El padre del hijo pródigo en Lucas 15 no pudo impedir la partida del muchacho, no podía atarle las piernas, no podía encarcelarlo por amor, no podía obligarlo a entrar en razón. Lo soltó con dolor, sí, pero no renunció al amor. Eso es muy distinto.